al Evangelio de Juan, capítulo número 9, versículos número 6 y 7. Ese van a ser nuestros textos áureos. Versículo 6 y versículo número 7 del Evangelio de Juan, en su capítulo número 9. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Le pedimos al Señor en oración que nos pueda bendecir con su palabra. Padre, esta mañana decíamos que hay porciones tan comunes en que se predica o se enseña, pero siempre trae poder y bendición para tu pueblo. Oramos, Padre, para que también en esta noche podamos ser alcanzados por tu gracia por medio de tu palabra, que podamos ser bendecidos. Y por favor, Señor, danos el entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos que están fuera. Oramos por nuestros hermanos que están con nosotros, conectados o estarán recibiendo esta palabra. Señor, intercedemos para que no pierda poder esta palabra en aquellos que lo van a oír en diferido y que de una forma involuntaria no pueden estar con nosotros aquí. Gracias por tu pueblo que siempre busca, que nos anima a tus siervos, Señor, a querer compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos y bendice mi vida. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? Siempre, aunque sea conocida la porción, vamos a leer este contexto. Y le pido siempre al Señor que podamos entender esto. Es una verdad cuando decimos de que necesitamos nosotros la palabra. Aunque no lo sepamos, lo necesitamos. Dice el versículo número 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es muy importante porque tiene que ver mucho con lo que, con la ayuda del Señor, voy a tratar de compartir. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjese qué importante esto, de nacimiento. ¿Por qué insisto en que es importante? Porque hay muchas cosas en nosotros que son de nacimiento. Muchas cosas son de nacimiento. Lo que pasa después del nacimiento solo detonan todas estas cosas que nosotros ya traemos. Y es por eso de que en todo tiempo necesitamos nosotros la palabra de Dios. No solamente porque es el manual para nuestra vida aquí en la tierra, sino también porque es en ella donde encontraremos nosotros la respuesta, la solución, el consejo, la medicina para nuestra vida, aunque no lo sepamos. Y muchos de nosotros hay ciertos alimentos que no los ingerimos porque no sabemos que los necesitamos. Hasta que vienen las enfermedades, viene la decadencia en ciertos sistemas, en ciertos órganos, en ciertos miembros de nuestro cuerpo. Y en su mayoría es por deficiencia de un alimento. Y en alimento encontramos todos los nutrientes que el cuerpo necesita, todas las vitaminas, etcétera, que el cuerpo necesita.
no amplío esto porque desconozco eso, no puedo explicarle los aminoácidos, no sé de eso. Entonces, pero usted sí sabe. En los alimentos los encontramos. Entonces, si el experto en esto, en nutrición, el médico, etcétera, nos dice normalmente, este es una deficiencia porque usted ha carecido de tal nutriente. Entonces, si nuestros padres y nosotros lo hubiéramos sabido, hubiéramos ingerido, aunque no nos gustara. Si usted nota hoy que somos adultos y nos dan esta mala noticia, empezamos a ingerir el alimento que necesitamos y en su mayoría es bastante tarde. Entonces, tal vez lo que nos ayuda es que se retarda el final de esta área, se retarda, pero ya no se puede evitar, ya se desarrolló. Algunos son para muerte, entonces lo que hacemos es adelantar un poco más nuestra vida, pero ya no podemos detener que sea mortal. Si tan solo entendiéramos esto, que es lo que muchas veces no encontramos las palabras adecuadas para decirlo, nosotros si supiéramos la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, si tan solo no fuéramos deficientes en muchas cosas, no fuéramos enfermos en muchas cosas. Aparte de ello, ya venimos con un problema de origen. Qué tremendo. Ya venimos con un problema de origen. Aunque nos alimentemos correctamente, hablo ya en lo físico nomás, no hablo en lo espiritual, aunque nos alimentemos bien, correctamente, como es un problema de origen, no se va a poder corregir. Lo que va a hacer el alimento es fortalecernos un poco para poder soportar o poder resistir un poco más. Pero por ese problema de origen no se puede corregir con el alimento. La diferencia es de que nosotros en el Señor ya estamos asegurados. Pero necesitamos nosotros esa palabra para que nosotros podamos soportar, podamos resistir, podamos de alguna manera vencer. Siempre vamos a morir, y vamos a morir en lo humano, en un estado como en el que nacimos, en un estado imperfecto. Pero pudimos hacerle frente a todas las cosas y las circunstancias de la vida. Hay una gran diferencia, porque no es lo mismo vivir 40, 50, 60 años en una vida de luchas y de batallas, en una vida de necesidades, que esos mismos 40, 50, 60 años en una vida abundante. No es lo mismo. La calidad de vida cuenta mucho, y por no decir bastante. Entonces, la calidad de vida que nosotros debemos de tener depende de lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Y esto es bien importante, el Señor da, pero de nosotros depende que podamos nosotros atesorarla. Y esto traerá sus efectos. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, traerá sus efectos. Y es por eso que nosotros entendemos esto, y yo pienso que esto le pasa a los médicos en cuanto a la salud, y le pasa a los abogados en cuanto a las leyes. Y así en muchas áreas que son muy, muy importantes para la vida y la conducta del hombre. Entonces, el médico oye cuáles son los síntomas y automáticamente, por el conocimiento que tiene, sabe que hemos llevado una vida desordenada. Y el médico dice, ni modo, va. O sea, a él no le da problema porque de los enfermos él vive. Pero si es un médico por vocación, se entristece de ver cómo el humano no le da interés a su propia vida, a su propio cuerpo. Que el cuerpo es lo que nos hace, identifica con todo lo tangible, y también
el cuerpo de alguna manera es una prisión para nosotros, que nos vuelve limitados. Y este cuerpo va a depender de lo que nosotros hagamos con él. Y si nosotros ni siquiera nos preocupamos por nuestro propio cuerpo, que es el que andamos cargando, que es el que hace que nos duela una parte del cuerpo, que haya deficiencia en una parte del cuerpo. Cuando uno está enfermo o dañado de alguna parte del cuerpo, somos nosotros los que sufrimos, no los demás. Pero a veces el médico nos lo explica y nosotros no lo entendemos. Eso es exactamente lo que pasa también cuando el abogado oye el problema en el cual nosotros nos hemos metido. Y él está consciente de todas las leyes que nosotros quebrantamos. Hablo de leyes legales. Y el médico y el abogado de seguro en algunas ocasiones tienen la forma de sacarlo a uno, pero hay otras que no. Y algunas, tanto médico como abogado, etcétera, otros profesionales, lo pueden hacer, pero de una forma ilícita. Y usted sabe que también habemos líderes, habemos pastores que hacemos eso también de una forma ilícita. Nos valemos de la necesidad del incauto. Nos valemos de la estupidez de la persona o del creyente. Me recuerdo que yo estaba joven y decía, de los necios y los porfiados viven los licenciados, decía. Nunca se me olvidó eso, lo leí una vez y así decía, mire cómo tan grabado estaba, de los necios y los porfiados viven los licenciados. ¿Y los pastores? De lo que acabo de decir hace un momento. ¿Y los doctores? ¿Y los psiquiatras? ¿Y los psicólogos? Y aún así ellos tratan la manera de ayudarle a la gente que no llegue a esos niveles. Y aún así nosotros los pastores insistimos, caemos mal, somos despreciados, la gente anda buscando y aquí vamos a encontrar, yo espero que yo me acuerde de eso, andan buscando cuando tienen a su disposición la solución. Ya no tienen que andar de allá para acá, si a la mano está la solución. Pero lamentablemente el creyente no lo quiere así. Quiere que lo engañen. Quieren que le digan que está bien. Quieren que le digan que es mejor prosperar en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Quieren que les digan de que si se prospera en lo material estamos bien espiritualmente. Y mucha gente así llega. Quiere que el médico le diga, no se preocupe, esto tiene curación. Y no tiene curación. Pero el médico sabe que eso es lo que quiere oír el paciente. Y es por eso que les ponen unos tratamientos tan carísimos e innecesarios. No los necesita, no va a hacer nada el tratamiento, pero el médico, como él quiere oír eso y quiere que le hagan eso para sentirse bien, no le importa pagar todo lo que sea. Y así en muchas áreas. Todo lo que le acabo de decir es por ver lo que sufrimos los pastores. Aparte del sufrimiento propio. Aparte de que nosotros somos igual que ustedes. ¿Por qué Dios hace que nosotros hablemos, enseñemos, hagamos de esta manera cuando nosotros también somos imperfectos? Cuando también nosotros tenemos problemas de origen. Cuando nosotros también tenemos problemas de nacimiento. Cuando nosotros también, nuestro padre es amorreo y nuestra madre es etea. Solamente Dios puede hacer esto. Y el apóstol Pablo lo pudo comprender muy bien. Que el Señor puso su gloria en vasos de barro. En instrumentos débiles. En instrumentos despreciables. Pero aún en eso hay un propósito de Dios. Que el poder sea de Dios y no del hombre. Hasta en eso, pero tampoco no se entiende, la gente no lo quiere recibir así. Y es por eso que la gente hace de su líder
hace de tu pastor un ídolo. Y nosotros no podemos permitir que hagan de nosotros un ídolo, porque nos va a ir mal a todos. Entonces, es bien importante esta porción, pues habla del nacimiento. La palabra nacimiento es la palabra griega geneté. Imagínense que la palabra griega, geneté, significa entonces que está implicado el gen. Y el gen es el responsable de lo que nosotros somos. El gen es el responsable de lo que nosotros traemos. El gen es el responsable de lo que nuestros padres depositaron en nosotros, papá y mamá. Y de eso no podemos escapar. Si en lo físico es increíble cómo entre los hermanos nos parecemos. Y si no nos parecemos entre hermanos, nos parecemos con nuestros abuelos o nos parecemos con nuestros tíos. No podemos huir de eso. Esa es una verdad en nosotros, es una realidad en nosotros. Le digo lo físico, nos parecemos en lo físico, pero también significa que en lo espiritual, en lo que no es visible, también somos idénticos a ellos. Por eso el Señor tiene que decirle a Jerusalén específicamente, o literalmente, a Jerusalén le tiene que decir tu origen, tu gen, de dónde viene, tu nacimiento. En el hebreo no me recuerdo ahorita la palabra, pero en el griego es geneté. Tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Y de eso nosotros no podemos huir. No solo Jerusalén, también nosotros. Si usted mira hacia atrás, su padre era inconverso, su mamá era inconversa, su abuelo inconverso, su abuela era inconverso, y así vamos hacia atrás, inconversos. Tal vez había alguno ahí, y por eso hoy, 3, 4 generaciones después, ¡pum!, nosotros fuimos los bendecidos. Y espero que así sea, porque algunos tenemos nombres de cristianos y nuestros padres no eran cristianos, ni tampoco nuestros abuelos. Pero allá había una promesa. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y eso era la oportunidad para que usted y yo podamos aprovecharnos de esa oportunidad, podamos aprovecharnos de esa bendición. Pero la mayoría del pueblo de Dios no lo comprendemos, pues nunca estamos donde deberíamos de estar y nunca estamos hablando del tiempo donde deberíamos de aprovecharlo, en tiempo y en lugar. Y para nosotros es más importante lo demás que lo nuestro. Por eso llegamos a viejos y tenemos una cantidad de deficiencias por nuestra mala alimentación. Cuidamos a los demás, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. Es increíble que nuestras madres comían paradas, sirviéndonos, chuponeando con tortilla, los caldos de las ollas, ellas alimentándose porque sabían que lo más seguro es que no iba a alcanzar para todos. Entonces ella prefería quedarse sin comer o medio comer parada y chuponeando con tortilla. Y eso lo veíamos nosotros, pero nuestra capacidad no alcanzaba a querer solucionarlo, sino que ni modo, yo tengo hambre, yo comía. Era un niño, pero veíamos a nuestros padres, que muchas veces es posible que ellos ni siquiera comían por darnos. O hacían mate de que iban a comer y no comían. O decían, no, yo me voy a quedar de último, hijo. Yo voy a esperar a tu hermano, yo voy a esperar a tu hermana, yo voy a esperar a tu papá. Y no comían para que no supieran que nosotros estábamos conscientes de que ellos estaban aguantando hambre. Así es la realidad de la vida. Y es por eso que algunas hermanas son así con sus hijos. Traen esos genes. Por un decir lindo, ¿verdad? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Paré porque si no, no voy a poder desarrollar esto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿quién pecó?
este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjese que cuando le estaba hablando de la palabra GNT y estaba recordando el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice, tu origen, y le dice, tu nacimiento, dos cosas, tu origen, uno, tu nacimiento, otro, porque el nacimiento no tiene que ver nada con el origen. En el origen se habla de engendramiento genético y también concepción genética. No tiene que ver nada el origen con el nacimiento. El nacimiento solamente es el salir en el tiempo establecido naturalmente por Dios para poder salir de esa unión. Nos formamos completamente al estar aptos ya para enfrentarnos a este mundo. Entonces Dios ha dejado un tiempo perfecto para que nosotros nazcamos. Así se dice, ¿verdad? Viene el nacimiento, pero ya tenemos 9 meses de existencia y toda una eternidad antes, desde la creación de Dios, en esa genealogía que traemos. GNT, genealogía. Y el gen viene de Génesis, habla de la palabra hebrea, y en el griego habla de un principio. Insistí en esto porque el Señor está hablando de Jerusalén, pero en esta alegoría, el Señor, en ese proceso de lo que está hablando, después de tu origen, tu nacimiento, tu padre, tu madre, etcétera, pasa un acontecimiento con Jerusalén. Y el Señor lo narra, y en otra ocasión le voy a compartir esa porción, pero ahorita solo estoy ocupándola para que usted pueda darse cuenta de la importancia de que nosotros seamos sanados por el Señor y que entendamos qué somos nosotros en esencia. Hay 2 elementos que nosotros somos, tierra y parte de Dios. Por eso, lodo, que es tierra mezclada con parte del Señor, que es saliva. Y todo lo que nosotros somos y necesitamos tiene que venir de Dios para que sea beneficioso para nosotros. Pero todo lo que nosotros escogemos no es lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es el detalle. Y ese es el problema. Que muchas veces nos preguntamos, pero si yo me he esforzado para esto. Sí, pero ¿su origen es Dios? ¿O su origen es de la tierra de Canaán? ¿O su origen es de el padre amorreo que nos engendró? ¿O su origen es de la madre Etea que nos concibió y nos formó? Y de ahí viene, en esa misma porción viene tal la madre, tal la hija. En ese proceso, el Señor está hablando de Jerusalén de 3 formas, 3 niveles. Primero, habla de Jerusalén que es niña, inocencia, pero Dios cuidó a esa niña. Pero esa niña, en todo eso que Dios le ha concedido, que Dios le ha dado, esa niña se vuelve una reina. Porque Dios la bendijo. Y el problema aquí es que nosotros no permitimos que Dios pueda obrar en nuestro origen.
que no permitimos que Dios pueda obrar en nuestro nacimiento. Y cuando hablo de nuestro origen, estoy hablando de los genes que son los responsables de lo que hay dentro de nosotros, de cómo nosotros reaccionamos, de cómo nosotros respondemos, de cómo nosotros solucionamos, de cómo nosotros planificamos. Y el Señor hace todo y nos volvemos una reina como Jerusalén, llena de atavíos y adornos, y de joyas preciosas como el Señor se las puso, y de vestimentas maravillosas. Pero, ahí viene, pero tu origen, pero tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre es eteo y tu padre es amorreo y tu madre es etea. Orgullo. Tu padre es orgulloso y tu madre es etea. Terror. Y después de ser una reina, te prostituiste. Tercer nivel. Te prostituiste. ¿Por qué te prostituiste? Por tu origen. Tu origen no fue ministrado. Tu origen, al decir no fue ministrado, es de tu origen no pudiste huir. De tu origen no pudiste cortar. De tu origen no pudiste contra esos genes que te arrastraron y te llevaron y te convirtieron en una prostituta. ¿No nos prostituimos? Nos prostituimos. Prostituirse es arruinarse. Nos prostituimos. ¿Y por qué nos prostituimos? Porque no somos honestos y sinceros para exponer lo que realmente somos. Porque nos da vergüenza o porque no lo entendemos. Mire cuánta enseñanza no recibimos. Usted la guarda en su corazón y un día esa palabra va a germinar. Y un día esa palabra va a crecer. Y un día esa palabra le va a dar frutos. Y un día esa palabra le va a dar generaciones. Pero no la valoramos. ¿Por qué se prostituyó? Por eso viene qué interesante, y aunque hay una profundidad en una parte de la Escritura, por eso le preguntan sus discípulos, como conocían esta verdad, si no el Señor le hubiera dicho, ¿y por qué preguntan algo tan absurdo? ¿Y quién les ha enseñado eso? Porque le preguntan, al ver al ciego de nacimiento, un ciego de origen. ¿Por qué nació ciego? ¿Que acaso pecaron sus padres? ¿Acaso es un problema de origen? ¿O que pecó él? Pero estamos hablando de que nació. Y si el Señor no les dijo, ¿cómo es eso? Sino que les aclara, no es que pecaron sus padres. Significa que podían haber nacido ciego por el pecado de sus padres. No solamente en el aspecto natural, cercano, de su padre biológico, cercano, en la transmisión así del momento. No hablo de los genes, sino hablo de la transmisión. ¿En qué forma fue engendrado? Hay tantas maneras de engendrar. Y es por eso que el Evangelio de Juan habla en el capítulo número 1, versículo número 13, donde habla de que los tales no son engendrados por voluntad de varón, por voluntad de sangre, por voluntad de
son 4. Y por voluntad de Dios, voluntad de sangre, voluntad de varón, de carne, gracias. De carne, 3 cosas. Sí, ese era el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. 3 formas de poder engendrar, sino de Dios. Pero está hablando de lo espiritual. Pero miren las otras 3 formas de cómo podemos ser engendrados y cómo nosotros podemos engendrar. Esa manera en la cual nosotros engendramos, ese acto sexual que se hace, se practica, se puede hasta imponer. Y al imponer ya es una violación. Y si es una violación, ya tenemos problemas con ese gen. Por eso, ¿pecaron sus padres? ¿Cuántos de nosotros fuimos engendrados o cuántos han sido engendrados en un momento en que no se desean? Y qué daño más espantoso, ¿verdad? Porque nosotros los padres o nuestros padres no hemos sido honestos en decir no quiero, no puedo así. Porque desconocemos esta verdad del daño que le vamos a hacer a aquel que todavía en lo físico no existe, pero sí existe porque está aquí en mis lomos y sí va a existir cuando sea depositado en el vientre, en la matriz. Como somos ignorantes o como somos insensatos, no nos percatamos de esto y es por eso que habemos una infinidad de hijos deformes. Hijos con grandes conflictos y con grandes problemas y con grandes complejos. Hijos con sentimientos feos. Avaros, malvados, inicuos, rebeldes, orgullosos de nada. Porque no fuimos honestos. Al hombre le dan ganas de tener la mujer y la agarra, le quiera o no quiera. Esté contenta o esté molesta, la agarra. Yo soy tu marido, yo soy el dueño de tu cuerpo. Y somos tan sinvergüenzas que ocupamos la Biblia. Mira, aquí dice en 1 Corintios 7, ve que tu cuerpo me pertenece a mí. Mire, qué tremendo. Igual a la mujer no le importa todo lo que está viviendo, lo que le ha pasado y se acuesta con el hombre. No habría mucho problema. Oiga, mucho problema, no digo que no hay problema. No habría muchos problemas si no se engendrara y no se concibiera en esos momentos. Imagínense cuántos fuimos engendrados en fiestas paganas. ¿Cuántos fuimos engendrados en diciembre? Y no hablo de una concepción o engendramiento normal, correcto. No hablo de eso. Si no, usted sabe lo que estoy hablando. ¿Cuántos fuimos engendrados en una playa? En una vacación santa. ¿Cuántos? ¿Cuántos fuimos engendrados con picardía? ¿Cuántos fuimos engendrados escondidos? ¿Cuántos fuimos engendrados en oscuridad, en rebeldía? ¿Cuántos fuimos engendrados sencillamente porque mi mamá, hablo solo ejemplos, ¿verdad? No digo que mi madre literalmente, porque mi madre se rebeló y dijo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y me voy a meter con el que no quieren que me meta. Y viceversa. Y engendramos o concebimos en el caso de las mujeres. Por eso es bien lindo la separación que hace el Señor cuando Pablo es usado por Dios, cuando dice, y la mujer que engendre hijos se salvará. No está hablando de lo natural, sino que está hablando de lo espiritual. Por eso qué maravillosa la madre que se preocupa por sus hijos que sean hijos de Dios. Qué tremendo es el Señor. Mire, le he compartido cosas que de verdad no estaban en mi mente. Me quedo con la boca abierta. Quizás por querer expresar el sentir nuestro de preocupación. ¿Cuánta enseñanza perdemos por divertirnos?
¿Cuántas enseñanzas perdemos por comodidad, por diversión, por descanso? ¿Cuántas enseñanzas perdemos? ¿Y que acaso es malo descansar? No, jamás es malo. No, nunca he dicho eso. Pero ¿cuánto perdemos? Porque nunca tenemos tiempo, y cuando tenemos tiempo seguimos para lo que no es bueno para nosotros. Ahí sí nos preocupamos, que tengo que descansar, hermano, paso trabajando todo el año, hermano. ¿Y qué le vamos a decir? Por dentro solo decimos, ¿para dónde vas, Lencho? Pero hasta ahí nomás, solo en el pensamiento. No nos podemos meter porque, uy, Dios me guarde. Como decíamos antes, Dios guarde. No podemos hacer nada. Solo pensamos, qué tremendo, porque necesitamos realmente la palabra. Si no, vamos a persistir en nuestro origen y vamos a persistir con nuestro nacimiento. Un nacimiento fuera de tiempo y normalmente un nacimiento fuera de lugar. En eso no pensamos. No es el tiempo para nacer y nacemos. No es el lugar para nacer y nacemos. Mire, dice Pablo en Gálatas que llegado el tiempo, hablando de Cristo, llegó en el tiempo perfecto. Y óigame, el lugar donde Él nació ya estaba profetizado siglos antes. Y la gran mayoría de nosotros nacimos en maternidad. Preguntémonos por qué. ¿Por qué nacimos en...? Solo piensa en eso. Algunos posiblemente sus padres tuvieron capacidad, pero aún así nacieron en maternidad o nacimos en maternidad. ¿Y cuántos de nosotros, con una miserita más o mejor, nacimos en el seguro social? Y por cierto, si más nos morimos nosotros o se mueren nuestras madres. ¿Por qué? No era ni el tiempo ni el lugar lo más seguro. Y esto no lo entienden los que están solteros cuando les decimos, el matrimonio no es para jóvenes. Tiene que ver todo esto. Nadie se prepara para poder engendrar o concebir. Nadie comprende esto. El daño o el beneficio que le voy a dar a mi hijo desde el engendramiento. Y mire cuánta niña sale embarazada. Y lo peor, que algunos ni saben ni de quién. Esas están más fregadas. En serio, hermano. Y mire, imagínese ese bebé, hermano, que va a salir cuando la mamá no sabe ni quién es. Y empieza a hacer números y no le alcanzan ni los dedos ni de los pies para ver de quién puede ser. Y no estoy bromeando. Igual los hombres empiezan a pensar con cuántas se metieron en ese tiempo. No, pero no puede ser, no, pero es que era con fulana, no, pero sutana no, pero hermano, qué terrible. Disculpe, esos son nuestros padres. Un padre amorreo y una madre etea. ¿Tiene razón el Señor? Claro que tiene razón. Y nosotros no hemos podido arreglar nuestros genes. No hemos podido entender la necesidad de ministrarnos. Porque hay ministración como la de este hombre, en la cual el Señor, él no fue buscado por el Señor, sino que el Señor lo hizo todo. Pero no todos los casos son iguales. En otros somos nosotros los que tenemos que llegar al Señor, especialmente cuando ya tenemos el conocimiento y Dios nos revela de qué debemos de ser libres. Pero aún así, muchos no nos movemos. ¿Cómo se le puede amar a esto? ¿Cómo se le puede amar a esto? Cuando sé que es algo para mi bien y no lo hago. Cuando es algo que posiblemente, digo el posiblemente, porque muchas veces uno por la falta de conocimiento no está seguro, pero digamos que lo sabemos. ¿Cuánto sabemos que esto es para bien nuestro? Va a solucionar nuestros conflictos. Tal vez no va a arreglar la situación, pero me va a arreglar a mí. Tal vez no va a cambiar a su cónyuge, pero lo va a cambiar a usted. Tal vez no va a cambiar a sus hijos, pero lo va a cambiar a usted como padre o como madre.
Porque si yo dependiera de ustedes, a saber cómo fuera yo, hermano. En el sentido que uno se decepciona, se entristece. Porque uno anda buscando lo mejor para el pueblo de Dios. Si usted supiera a qué hora uno está diciendo, Señor, que esta palabra, si usted supiera la hora y después de ese tiempo de preparación, Señor, que esta palabra sea de bendición. Señor, que tu pueblo llegue. Uno sufre. Y uno, a saber dónde estuviera si uno no entendiera para su bien esto. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque su padre haya pecado o él haya pecado, también es para que la gloria de Dios se manifieste en él. No importa lo que sea. No importa si su padre tuvo la culpa o su mamá tuvo la culpa. No importa si usted o yo tuvimos la culpa. Siempre va a ser para que la gloria se manifieste en nosotros y nosotros seamos testigos vivientes. No solo del poder, sino de la misericordia de Dios en nosotros. Entonces estamos hablando de dos cosas, origen y nacimiento. Ciego de origen, ciego de nacimiento. Porque en el nacimiento podemos darnos cuenta que ya venía ciego. Porque mientras no nacemos no podemos ver si somos, no se puede saber si somos ciegos o no, aunque hoy la tecnología ha avanzado, pero en los últimos tiempos y está a punto de desaparecer. Porque Pablo dice que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces puede ser por nuestros padres, por nosotros mismos, o sencillamente para la gloria de Dios. Entonces Él quiere manifestar su poder en nosotros, que seamos testigos vivientes de Él. Cuando tenemos imperfecciones de nacimiento, por eso la palabra geneté, o sea, ¿cuántos tenemos imperfecciones de nacimiento? ¿Cuántos? ¿Y cómo vamos a saber si nosotros tenemos imperfecciones de nacimiento? ¿Cómo vamos a saber? Si no es por medio de la palabra, no vamos a poder saber que tenemos imperfecciones de nacimiento. Porque algunos hasta que hoy estamos en Cristo nos damos cuenta todo lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia. Antes, hermano, usted le dice a un inconverso y el inconverso solo lo percibe en que sí, se parece a su papá o a su mamá, se parece a su abuelo, solo hasta ahí. No, pero no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de la maquinaria pecaminosa que hay en nosotros que no se ve. Que normalmente comenzamos bien y terminamos mal, como el caso de Saúl. La mayoría de nosotros somos niños, llegamos a reyes y nos prostituimos. Significa que eso que está en nosotros no lo podemos detener a la perfección, pero sí podemos mantenernos resistiendo a esa maquinaria. Y quiero decirle algo, algunas cosas nosotros las hacemos voluntariamente, otras cosas y la gran mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida porque nosotros hacemos es porque nos han impuesto. No somos responsables directamente nosotros de decidir hacerlo, sino que hay formas en que el enemigo quiere destruirnos e impone en nosotros. Usted puede ser una persona tranquila, una persona maravillosa,
pero yo puedo venir y la puedo provocar. Entonces impongo en usted, en que usted explote, en que usted saque lo que es su mamá, en lo que usted saque lo que es su papá o fueron sus padres. De eso me estoy refiriendo yo, de imponer. Muchas cosas nos las han impuesto. Y es por eso que en esas cosas que nos han impuesto es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque la mujer que continuamente andaba buscando al hombre perfecto no era por ella, no era por ella, sino que por ellos. ¿Comprende? Muchas cosas en nosotros nos las impusieron, aún hasta nuestros genes, nosotros no los decidimos. Como decía un hermano, lo único que no podemos decidir es la familia en que nacemos. No podemos decir, no, en esta familia no quiero, en esta familia quiero. Y fíjese una cosa, si nosotros pudiéramos decidir, dijéramos, no, yo quiero en esta familia, hubiera querido en esta familia. Es que no me gusta mi familia. Y si supiéramos que ellos, el resto de la familia, nos ven igual a nosotros. O que nosotros somos iguales, pero exactamente iguales por GNT y por gen. Somos exactamente iguales. Lo que pasa que algo nos ha alumbrado. Está terrible esto, hermano. ¿Cuántos tenemos entonces imperfecciones de nacimiento? Por eso la genética estudia los orígenes del hombre. Y aquí es donde viene lo lindo. Y lástima porque se nos acabó el tiempo. La administración profunda es conocer el origen de nuestro carácter, de nuestro conflicto. Ya sabía yo. Así como la genética estudia el origen del hombre, así la administración estudia a profundidad el origen de nuestros conflictos, el origen de por qué soy así. Es que es algo del cual no podemos huir. Aunque no lo aceptemos, no podemos huir. Aunque no lo aceptemos, ya fue impuesto en nosotros. Aunque yo no quiera ser así, lo soy. Y por más que yo me aguante por no ser así, hay un momento en que algo lo detona y soy lo que no quiero ser. Por eso decía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de estos genes? ¿Quién me podrá librar de este amorreo? ¿Quién me podrá librar de esta etea? Pero gracias sean dadas a Jesucristo, dijo, porque es el único que puede agarrar tierra, poner de su saliva. Y resolver nuestra necesidad. El único que puede resolver nuestra necesidad. ¿Y cuántos no nos interesa la administración de nuestra alma? En este ejemplo, el hombre no buscó al Señor, pero Dios se detuvo por ese hombre. Y aquí vienen otras cosas donde comienzo la enseñanza y no puedo.
por el tiempo, pero no significa que hemos perdido el tiempo. No significa que no hemos aprendido. Por lo menos ya entendimos que fuimos niñas, pasamos a reinas y nos prostituimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos prostituimos? Porque no ministramos nuestra alma, no dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Y aquí hay una serie de implicaciones, por qué no y por qué sí somos bendecidos, como el caso de este hombre. Amén. Voy a llegar hasta aquí. Quisiera seguir, pero vamos a llegar hasta aquí. Yo pienso que en algo Dios le ha hablado. Le ha dado luz. Si el Señor me lo permite, yo el otro domingo trataré de seguir con esto. Pero pienso que hasta aquí Dios nos ha dado luz. Y hay una forma para poderlo hacer. No la sabemos. Que Dios obre. Quizás su problema, usted ya se acostumbró a él, como el ciego. Ni siquiera pedía ni gritaba que quería ver. Los otros ciegos ya habían visto que le pedían al Señor querer ver, pero este no podía pedir algo que jamás había experimentado ni vivido. Ahora, dentro de esta enseñanza, y lo quiero hacer por la administración, dentro de esta enseñanza vamos a llegar a que la ceguera de este hombre fue sanada por el Señor. Él tomó la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa, porque usted y yo nunca sabemos sobre qué va a hablar el Señor en nuestra vida. Él toma la iniciativa. Pero es importante que estemos. Entonces, este hombre fue sanado por el Señor, que es muy importante ver estos dos elementos, polvo, tierra y saliva. Y aquí el Señor tocó otras cosas que son necesarias para que este hombre viera. Es cierto, él tomó la iniciativa, pero si este hombre no se deja, porque usted se dejaría poner lodo en los ojos. Si usted sabe que ponerse lodo en los ojos es infección. Peor si lleva enzimas digestivas de un extraño. Porque si usted le cae una gotita de saliva, se la restriega, se seca y se huele, usted dice, qué feo. Sí, así huele la saliva. Entonces el Señor tomó la iniciativa, pero le dejó parte a él. Primero, déjate untar tus ojos. Segundo, ve. Toma tú también iniciativa. Obedece. Y lávate. ¿Y cuántos Dios nos habla? Nos envía al estanque de Siloé. La palabra Siloé tenía un mensaje tremendo para ese hombre, porque habla del enviado. Y él era el enviado. Amén. Y segundo, él se convirtió en enviado. Ve. Entonces él se convirtió en un enviado de Dios. Ve qué interesante esto. ¿Y a cuánto Dios nos envía? ¿Respondemos? Por eso seguimos ciegos, porque no respondemos, porque no creemos, como esta mañana lo veíamos, porque no creemos. Y segundo, no obedecemos
A veces creemos, pero no obedecemos. Pero Dios siempre toma la iniciativa. Acuérdese, su nacimiento, su origen, su nacimiento. Su padre, su madre. No olvide eso, tómelo en cuenta. Padre bueno y amado, qué misericordia la que tú tienes con nosotros, Señor. Porque tú conoces nuestro origen y sabes que somos ciegos de nacimiento, Señor. Y para ti no importa el origen, tú tienes el poder para hacer ojos a los que no tenemos. Señor, hemos comprendido de que todo lo que ha pasado en nuestra vida tiene un propósito, que es que tú quieres manifestar tu poder en nosotros. Señor, tú quieres que seamos testimonio viviente de ti. Primeramente de tu poder, segundo de tu gracia y tercero de tu bondad. Y esto encierra una sola palabra: tu misericordia para nosotros, Señor. ¿Cuántos tenemos imperfecciones de nacimiento? Imperfecciones de origen, Señor. Y ese origen es el responsable de lo que nosotros somos hoy. Ese origen es el responsable de nuestro carácter heredado. Somos lo que nuestros padres nos dieron, Señor. Pero gracias porque me estás haciendo entender que la administración profunda es conocer el origen de nuestro carácter, del por qué somos así, del por qué el conflicto interno en nosotros, porque somos personas conflictivas y aún porque somos personas que muchas veces ni nosotros mismos nos soportamos. Y es por eso la administración profunda para nuestra alma, Señor. Pero muchos nos untas ese lodo en nuestros ojos, pero no vamos al estanque de Siloé. Y si no vamos, peor todavía, ¿cómo nos lavaremos? Hermano, ¿saben qué está la sabiduría? En que nosotros le digamos al Señor: Señor, revélanos cómo somos. Y solo es por medio de su palabra. Usted no piense, no crea que va a venir por una revelación a su vida, que ángeles le van a decir, o que usted en los sueños se le va a revelar. Eso sería si en dado caso el Señor ve que usted busca por todos medios, pero la posibilidad es muy mínima. Mire, muchos de nosotros hemos vivido lo que nuestros padres vivieron y no lo sabíamos. Como que hay un imán en lo genético hacia acontecimientos, no en nuestra naturaleza imperfecta, sino en acontecimientos que nos siguen, porque Sarai, Rebeca, y la esposa de Jacob no tenían que ver nada en lo genético. Solo Abraham, Isaac y Jacob. Pero las tres eran estériles. ¿Cuántas cosas nos siguen a nosotros que siguieron a nuestros padres? Significa que hay un origen y hay un nacimiento
que Dios quiere revelarnos para que nosotros no vivamos una vida perfecta, porque no la viviremos, pero tendremos una mejor vida. Podemos resistir a los males y no nos destruirán. Podremos sobrellevar las cargas de la vida. Podremos manejar nuestras imperfecciones para no dañar a otros. Pero esto, la mayoría del pueblo lo rechaza, no le importa. Están bien, así como son de imperfectos, que son insoportables hasta para sus propias parejas, que son insoportables hasta para sus propios hijos, y no les importa. Pero no podemos hacer nada por ellos. Nosotros corramos, escapemos de esta naturaleza maldita, hermano, porque la maldijeron. Si su cónyuge no corre, corra usted. Si su madre no quiere cambiar, cambie usted como hija. Y sea sensible a la revelación de Dios para su vida. Y dígale: Señor, haz por mí lodo. No porque no tenga ojos, sino porque quiero ser como David pedía: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, un corazón noble. Diga como muchos: Señor, no quiero ser así. Haz lodo para mi corazón. Haz lodo para mis entrañas. Haz lodo para mi vientre. Haz lodo para mis lomos. Haz lodo para mi mal carácter. Haz lodo para mis emociones. Porque muchos destruimos con nuestras emociones. Pero no somos capaces de ir al estanque de Siloé y lavarnos. Y dice la palabra que este hombre fue y regresó viendo. Tenga la seguridad que si el Señor le envía, regresará viendo. Esto es, regresará sano, regresará sana. Esta palabra era para usted. No la despreció, no la cambió. Aprovéchela. Lávese en el estanque. Vuélvase una enviada. Vuélvase un enviado. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Inúndame.
presencia llene todo mi ser, que tu espíritu me encienda otra vez. Ven, lléname, abrázame, y que tu rostro sonría otra vez. Y en mi vida quiero ver tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo.